El tema se titula, bueno, de hecho yo había escogido un tema diferente a este, pero por alguna razón sentí en mi corazón cambiarlo. Lo titulé Confiando en Dios aun cuando Dios dice que no. Como pudiéramos decir en otras palabras, estoy casi nadando contra la corriente, porque usualmente lo que se enseña es de que como 7 formas de ser bendecido, 10 formas de cómo llegar a la cima, cómo ser libre de deudas, autoayuda, infinidad de cosas. Y muchas veces es la idea religiosa que digamos que podría ser errónea, en la que en muchas iglesias te enseñan o enseñan y dicen de que si tienes a Dios vas a ser próspero en todo y todo perfecto y todo lo demás, de que eso es tener la bendición de Dios, ¿no? Este versículo es muy importante porque nos va a mostrar ese otro lado que pocas veces se habla. E incluso a mí tuve una lucha escribirlo porque yo soy una de que si yo tengo problemas, si yo tengo cosas de que me hacen sentir triste, que me agobian, no soy de hablarlas con las demás, no soy como de llamar a una amiga, a un amigo, decirle, mira, fíjate que esto y esto me está sucediendo. No sé, siempre tratar como de dar esa sonrisa de todo está bien, todo está bien, todo está Pablo. bien, ¿no? Sus debilidades. Hay algo asombroso con Pablo. Es un personaje súper brillante, un personaje totalmente bendecido. Contaba con la influencia de hacer a lo mejor amigos rápidos, toda la sabiduría. Recordemos que también él era un doctor de la ley, todo el conocimiento que él tenía. Todo lo que él hacía era grande. Han conocido personas en las que son tan brillantes que cuando hacen algo grande, lo hacen grande, en verdad. Pues de esas personas era el apóstol Pablo, un ser súper increíble y digamos el contexto o lo que se ve antes de este párrafo, de estos versículos en los que él menciona las debilidades, es primero porque él está comentando que él ha recibido visiones, visiones en cuanto a Jesucristo resucitado. Em, Ahora lo que él está tratando de decir es, yo no les voy a hablar cuán sabio soy, yo no les voy a hablar todo lo que se me hace fácil a mi entender, de que es verdad que yo no estuve con Jesucristo, pero yo he tenido esas visiones. Y algo, la verdad, él tenía no solo una cualidad, sino muchas cualidades de las que pudiéramos creer que él pudiera sentirse orgulloso. Pero él en ningún momento decía, no, yo no tengo nada bueno que hablar de mí. De lo que yo voy a hablar es de mis debilidades. Ahora encontramos acá un problema de Pablo, algo que él está sufriendo, como dice, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Y según él lo expresa o lo expone en estos versículos, es para que para que él no se orgullezca, para que él no sea altanero, para que él no sea un prepotente, para que no sea un arrogante en cuanto a lo que Dios le ha mostrado. Entonces recibe eso de buena manera y dice, Am, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones. Recordemos primero que el apóstol Pablo era un gran líder en lo incorrecto, cuando él era Saulo de Tarso, un gran líder del grupo de los fariseos. Entonces estaba haciendo, incluso cuando estaba incorrecto, estaba haciendo lo grande. Ahora cuando Dios lo había llamado para el camino, para que aceptara a Jesucristo, ahora él también lo estaba haciendo grande, toda la misión que Dios le había encomendado. Entonces ahora él está diciendo, por eso me regocijo en debilidades. Ahora dice, me regocijo en insultos, en privaciones, persecuciones. Y aquí nos quedamos, ¿qué? Pero yo pensé que yo nada más podía regocijarme cuando yo he obtenido el trabajo por el que he orado, que yo nada más podía regocijarme con las bendiciones de decir, wow, Dios ha contestado mis oraciones.
Pero acá le está diciendo, me regocijo en las debilidades. Ahora vemos una gloria especial de Dios se posó en él, dándole visiones. Hay personas que te molestan, te critican, que les gusta rechazarte sin saber que detrás de cada don que Dios da hay un precio que pagar, un sufrimiento. A veces admiras a alguien y dices, wow, me encantaría tener la vida de esa persona, tener los talentos de tal persona, sin saber los sufrimientos que esa persona puede estar pasando. No hablaré de las cosas que siempre han ido correctas. Hablaré de las cosas que han ido incorrectas, que han sido capaz de balancearnos, de hacernos humildes. No es mucho que del enemigo venga ese dolor, sino más bien Dios que permite un mensajero de Satanás para bofetearnos. Quiero hablarte de toda la gente bendecida en este lugar, sobre el éxito que has tenido, que has sido golpeado en alguna área, si eres dotado, si eres favorecido, en algún momento has sido abofeteado, que por eso a ti, para ti la gente, para ti a veces la gente puede ser como abrumador, de decir cómo la gente te critica, cómo la gente te ataca, cuando en realidad no saben que en una área de tu vida ya estás siendo abofeteado. Sabemos que Pablo era, lo que él está hablando del aguijón de la carne, podríamos entender que era algo como un dolor en privado, pero una humillación en público. Pudiera ser, pudiera ser aún, la Biblia no lo menciona, pero pudiéramos imaginar que tal vez sería como algún tipo de ceguera debido a la luz brillante cuando él cayó del caballo en camino a Damasco. O quizás imaginemos que quizás tal vez de pronto un episodio de epilepsia. ¿Se imaginen alguien tan sabio, de tan admirado y que de pronto en medio de una predicación o algo pasara algo humillante? Entonces, eso era ese aguijón del que él no podía liberarse. Hay algo que me llama mucho la atención. El apóstol Pablo estaba predicando en cierta ocasión y resulta que un joven que lo estaba escuchando se cayó desde la ventana, Eutico, y murió. Él hizo una oración por ese joven y Dios lo resucitó. Y ahora nos quedamos, pero Pablo está diciendo, él hizo 3 veces, había rogado porque se le quitara ese aguijón de su carne. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Es interesante ver cómo nosotros encontramos esos ejemplos o esa enseñanza que Dios nos da, que cuando nosotros oramos, a veces por nuestros males, por nuestros problemas, a veces no hay respuesta, pero a veces sí la hay cuando oramos por los demás. Comenzaba a decir, restáurame, dame lo que perdí, devuélveme todo lo que yo tenía. Y Dios parecía que no escuchaba nada, hasta que llegó un momento en el que él comenzó a orar por sus amigos. Y ahí Dios comenzó a escuchar. Ahí aprendí yo que hay algo maravilloso en la oración. La oración principalmente no va a tener un motivo o un motivo egoísta, un motivo en el que yo voy a buscar beneficios para mí, que yo y yo y yo y yo. No, más bien la oración, lo que Dios desea enseñarnos en estos ejemplos es de que primero voy a poner los problemas de los demás, las necesidades, las enfermedades de los demás. Y así es como Dios va a escuchar nuestras oraciones. 12 años. Así que un dolor tan intenso de la espalda que yo no entendía qué pasaba. Siempre había sido muy activa, muy deportista, correr, jugar fútbol con mis hermanos. Entonces, a las 2 de la mañana me levanto como puedo, me pongo una faja en la cintura y me acuesto en el suelo. Estoy suspirando. Ay, así, y mi mamá logra escucharme. Ella se acerca y viene y dice, Merari, ¿qué está pasando? ¿Qué te sucede? ¿Te has golpeado? Entonces, yo le dije, no, no sé lo que me ha pasado. En ese momento, pues ya con todo ese dolor, pues
me quedé dormida ya hasta como a las 5 de la mañana. Ya al siguiente día me enteré de por qué. Y era que mi primer periodo. Y así sucedió cada mes, yo sin entender de por qué dolor es tan fuerte, por qué síntomas así, hasta que hace un año encontraron de que tengo fibromas. Ustedes saben los síntomas y todo lo demás. También conocí dos amigas con lo mismo, dos amigas que hicieron un tratamiento de 3 meses y se curaron. Y yo aún sigo. Ahora, como les digo, uno aprende a aceptar aquello, lo que aún Dios sigue prolongando y diciendo no. Hay muchos síntomas, mucho dolor. Y ahora yo veo, retrocedo y veo todos esos recuerdos. Cada mes ese dolor intenso. Y fueron en esos momentos en los que me calmaban, que era tan hiperactiva, en eso es que me sentaba y ahí como era siempre hiperactiva tenía algo que estar haciendo. Entonces ahí es donde pasaba escuchando los sermones del pastor Bullón, los sermones del pastor Esteban Bori, soñaba, anhelaba con llegar a ser predicadora como ellos. Y en esos momentos fue donde también agarraba la Biblia y leía, memorizaba las historias de la Biblia. Fue en esos momentos en que también Dios fue trabajando en mi carácter para ya no ser tan impulsiva y paciente. Fue ahí, como dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es uno de los problemas de salud. El siguiente es de que también hace un año aproximadamente voy al doctor, revisa el latido, el pulso del corazón es muy bajo. Y él me pregunta, Merari, ¿tú haces tanto ejercicio como 3 horas cada día? Y yo, no, no hago tanto ejercicio, ni no soy así de atleta profesional. Y empiezo a investigar, examen aquí, chequeo de acá, del corazón, a revisar esto, lo otro, hasta que en un momento, ya después de tanto chequeo, él encuentra que cada uno de nosotros en el corazón tenemos dos válvulas en las que la sangre debe de correr hacia abajo. Pues una de mis válvulas corre hacia arriba y eso provoca que la circulación no sea tan buena y muchas otras cosas. Entonces yo me quedo así, ¡ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que tengo una válvula así? Entonces, y le digo, ¿pero a qué se debe esto? ¿Algo que yo comí, algo que yo hice? Y me dice él, no, tranquila, a lo mejor naciste así. Uno de mis amigos pastores, cuando yo le comento eso, me dice, es que Merari, tú tienes un corazón edición ilimitada. Entonces, sí, y recibo eso como con ánimo, con alegría. Eh, y así cada una de las situaciones de las que he ido pasando, es maravilloso cómo Dios, su gracia es tan abundante. Y yo puedo decirles, yo soy realmente muy feliz. Es verdad, hay momentos en los que debo como sentarme, calmarme por el dolor y todo lo demás, pero son en esos momentos en los que uno se sujeta más de la mano de Dios, en los que uno dice, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas para seguir. Y es en ese momento donde estás a punto de darte por vencido. Es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta. Es ahí donde se refleja la gloria de Dios porque es donde dice, porque es donde somos fuertes. No es en nuestras capacidades, no es donde nosotros creemos que hacemos las cosas por nosotros mismos. Es cuando decimos, pues la verdad no sé cómo yo hice esto. Uno de los síntomas debido a ello es también mucho cansancio. Y a veces yo no sé cómo Dios me da tanta fuerza. Y eso es cierto, la promesa de Isaías en la que dice que va a dar fuerzas, que caminarán y no se cansarán. Es cierto, lo he vivido, lo compruebo con mi propia experiencia de cómo Dios es tan misericordioso y su gracia tan abundante para cada uno de nosotros. En esos momentos de dolor encontré dos versículos que son mis favoritos. Dice Salmo 18.1, te amo Jehová, fortaleza mía. Deuteronomio 33.25, y como tus días, así será tu fortaleza.
Así como va el día, es difícil, esa fortaleza Dios te ha dotado. De eso Dios te ha llenado, del Espíritu Santo. En días duros, más la fuerza. El examen es difícil, más poder. Dios dice, antes de darte este día, yo he medido tu fuerza. Pablo dice, hay gloria en tribulaciones, porque me he dado cuenta que en las tribulaciones son la indicación de la gracia que tengo para superar mi situación. Él no me dejaría seguir si no he sido calificado para la prueba, la gloria en tribulación. El estar súper gozoso, pasas de estar abrumado a orar, de estar en una respuesta anulada y ahora a estar súper gozoso, a decir, Dios está al control. Dios sabe lo que hace. Nadie sabe mejor que Dios de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy pasando. Y yo lo acepto porque Dios es sabio. Él conoce y sabe lo mejor para mí. Asimismo dice, como el padre da a los hijos, él con tanto amor. Muchas veces nosotros como padres quisiéramos darle algunas cosas, pero decimos, no, con esto él se puede lastimar, esto no le va a hacer bien, eso mismo hace Dios. Muchas veces no lo vamos a entender, pero ese dolor que te hace levantarte de madrugada, llorarle y orarle a Dios, bendito sea, porque esa es la manera en la que Dios llama tu atención, en la que Dios te dice, aquí estoy para ti, porque si todo fuera bien, si todo fuera de maravilla, a lo mejor nos olvidaríamos de Él. Vamos a ver uno de los ya casi últimos ejemplos para ir finalizando, y es en cuanto a Jesús y los discípulos. Vemos que en ese momento Jesús estaba con los discípulos. Jesús estaba dormido en la barca. Comienza una tormenta, los vientos a azotar por aquí, las aguas pueden ahí presenciar, ver cómo puede estar esa barca. Entonces los discípulos en ese momento están corriendo, me imagino que corriendo de un lado para otro con cubetas, sacando si un caso se metía el agua a la barca, y llega el punto en el que están como enojados, como enfadados y mirando, ¿cómo puede dormir en medio de esta tormenta? Y luego llega y le gritan, oye, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿Acaso no te importa que vamos a morir? ¿Cómo es que sigues ahí dormido? Entonces en ese momento Jesús les muestra que el gran amor que Él les tenía, primero ignoró la ofensa. ¿Cuántas veces nosotros en la familia nos gritan, nos ofenden y nosotros tomamos y seguimos con eso, continuamos con eso, en vez de ignorar esa ofensa? El amor que Jesús estaba mostrando era ignorar ese reclamo. Los discípulos diciéndole al Hijo de Dios, ¿acaso no te importa que vayamos a morir? Y tú ahí dormido, y tú ahí dormido. En algún momento, quizás ese momento era para que ellos se dieran cuenta que muchas veces nosotros necesitamos tormentas en nuestra vida, porque es ahí donde nosotros vamos a tener esa confianza con Dios. ¿Qué ocurre cuando no recibo ese trabajo que tanto quería? ¿Qué ocurre cuando alguien en la familia muere que se ha estado ayunando, orando? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Son las palabras de Job? Dios dio y Dios quitó, o son de reclamo, de decir, ¿dónde estás? Porque en ese momento, cuando las cosas salen mal, cuando las cosas se van por el lado donde tú no esperabas, es ahí donde Satanás se presenta y entonces te pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y es ahí donde como Job puede decir, bueno, desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me puedo ir, pero yo confío en Dios, confío en el que Él tiene lo mejor para mí, que Él sabe lo mejor para mí. En ese momento, cuando los discípulos le están reclamando a Jesús, ¿no te importa que perecemos? ¿Cuántas veces nosotros le hemos reclamado así a Dios? ¿No te importa que con este dolor yo no pueda dormir?
¿No te importa cómo mi familia está sufriendo? ¿No te importa que vayamos a perder la casa? ¿No te importa que nos quedemos sin comida? ¿Acaso no te he sido fiel con el diezmo? ¿Acaso no te he sido fiel en predicar tu palabra? ¿Acaso yo no he sido leal a ti? Y así infinidad de reclamos. En ese momento Jesús no les hizo caso a los reclamos, ignoró totalmente los reclamos que les hizo, extendió su mano y dijo, haya paz. Con esta historia, yo pude llegarle a decir a Dios, yo confío en ti. No importa que las tormentas azoten mi barca. Yo no te amo a ti por las cosas materiales que recibo. No importa que los vientos sienta que me hagan sentir que voy a naufragar. Si Jesús está en mi barca, no importa si está dormido. No importa si está dormido, yo confío en ti. Muchas veces Jesús va a estar dormido, va a estar en tu barca. Y eso es lo importante, que esté en tu barca. Porque el Hijo de Dios no puede, jamás, nunca ha perdido una batalla. Él da tiempo, sí. ¿Para qué? Para que tú crezcas, para que tú subas de nivel. Porque si tú siempre te quejas, dice, tú tienes el derecho de quejarte, tienes el derecho de objetar y reclamarle a Dios, pero Él tiene el derecho de gobernar. Él tiene el derecho de ser Dios. Le estás dando tú el derecho de ser Dios. Le estás dando tú el derecho de estar al control de tu vida, de que Él diga, no, esto no me parece, o que le supliques tanto. Un pastor mencionaba, dice, yo estuve un fin de semana sudando, orando, compartiendo temas, sermones, seminarios, desgastándome para Dios. Corrí al hospital, un vuelo de emergencia, a ver a su madre. Comenzó a orar, a llorar, a suplicarle por la salud de su madre. Y aún así, ella murió en sus brazos. En ese momento en el que Satanás se presentó y le dijo, ¿dónde está tu Dios? Él dijo, está sentado en su trono. Él sigue en su trono, porque Dios sigue siendo Dios. Y eso es todo lo que quiero compartirte, que no importa el dolor que estés teniendo en tu vida, no importa cuánto te aqueje, cuán fuerte sea, cuánto te quieras levantar de madrugada y le quieras decir, ya basta, no puedo más con esto. Pero aún así Dios te sigue diciendo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que Dios les bendiga.